Comunicaciones Generales Superiores, orientación. La mayor parte de libros mencionan las tres esferas, ¿no? Los primeros tiempo, espacio, persona, ¿no? Algunos libros agregan una cuarta esfera, que es el contexto, la situación. El contexto de la situación. Usualmente, en la mayor parte de patologías, cuando se afecta a esto, se afectan las tres esferas, ¿no? En ese orden. Usualmente la primera en caer, por así decirlo, es la desatención del tiempo. Es la más sensible, ¿no? Después en espacio y en persona es ya en casos extremadamente severos, ¿no? Extremadamente severos. De hecho, una de las causas más frecuentes de persona que no sabe quién es psicógeno. Es como digo, es en casos muy severos, en deterioro cognitivo, incluso en las amnesias, problemas de amnesia, también la persona no pierde la memoria de su yo personal. Es raro. Pues cuando vean esto, piensen que puede ser psicógeno, ¿no? Es algo frecuente. Puede que sea orgánico, pues no, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? No es usual que una persona pierda este contexto, esta orientación en su yo. El cálculo se puede evaluar, obviamente, con operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Ya, ahí van ejemplos de cómo se puede evaluar el cálculo. Obviamente eso depende mucho de lo que es el grado cultural, pues, de la persona, ¿no es cierto? Tienen que, la afiliación, pues, previamente tienen que haber obtenido ese dato. Los problemas de cálculo se llaman acalculias, ¿no? Acalculias. Ya ahí tenemos tres tipos: las acalculias afásicas, las espaciales, la aritmética. En sí la tercera es la verdadera acalculia, la tercera, ¿no? La aritmética. En las dos primeras no es tanto, per se no es un problema del cálculo, ¿no? Se ve afectada de forma secundaria, digamos, ¿no? Las acalculias afásicas, la persona no reconoce, pues, las cifras, ¿no? En teoría sí pueden sumar, pueden restar, pero 4 menos 3, no reconocen, no saben lo que es el concepto de 4, pero no reconocen esa palabra. Cuando tú dices 4, como si ustedes hablan en otro idioma, Tawa, igual acá, ¿no? La palabra 4 escuchan, pero no saben, no reconocen qué es. Por eso se llama calculia afásica, sobre todo se da por lesiones del hemisferio izquierdo, ¿no? La calculia espacial es algo, digamos, un poquito más complejo, ¿no? Ya un trastorno de la estructuración, digamos, de los números, ¿no? Más es un parecido a la agnosia. Problemas del hemisferio derecho, ¿no? Más o menos vayan dándose cuenta que a grosso modo las afasias, problemas de, ¿no? Una lexia y una grafia es una forma de afasia, ¿no? Un componente de la afasia son del lado izquierdo, y los problemas agnósicos son del lado derecho, así a grosso modo, ¿no? Hay excepciones, no hay combinaciones, pero más o menos a grosso modo, ¿no? Y la aritmética, que sí, pues se da por lesión del hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Sí? Te reconocen, acá te reconocen el 4, te reconocen el 7, te reconocen el 8, pero no pueden hacer operaciones matemáticas. Síndrome de German, ahí les pongo porque es clásico en algunas preguntas, en los exámenes a veces, no es tan frecuente, ¿no? ¿Ya? Se incluye la grafia, la calculia, la agnosia, desorientación derecha-izquierda. La abstracción, ¿no? ¿Cómo se evalúa la abstracción? Analogías. La abstracción es lo concreto, lo contrario del concretismo. La abstracción es la capacidad de llevar, pues, a la mente una determinada palabra,
darle significado, ¿no? Un significado más grande a un determinado símbolo, ¿no? Un determinado símbolo. Sea un color, sea un objeto, sea un número, sea una palabra, ¿no? Sea un fonema, un sonido, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la abstracción. ¿Qué pasa si ustedes escuchan más o menos a 30 metros de acá, escuchan así? ¿Qué creen que pasó? ¿No es cierto? O sea, sí, es un sonido, pero ustedes ya pueden abstraer, más o menos imaginar qué puede ser eso, ¿no es cierto? En el contexto de un cementerio que no hay nadie, ¿qué van a pensar? Eso, cambio, ¿no es cierto? En otro contexto. Entonces, la abstracción es eso, darle un significado, ¿cierto? a un determinado símbolo de cualquier índole, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, porque pero porque ¿qué significado le da eso? Alegría. Una persona que o ha perdido la capacidad de abstracción por un deterioro cognitivo, una demencia, o lo que sea, por un tumor, lo que sea, tú le ofreces este símbolo y te dice, veo un círculo, 2 puntos, una línea, ¿sí? No le da un significado, ¿no? ¿Ya? Entonces, otra forma de darle un refrán es un símbolo, ¿no es cierto? Pero es un símbolo un poco más complejo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a ver, en boca cerrada no entra moscas, doctora, ¿qué significa? No quiere decirlo, ¿no? Paciente. En boca cerrada no entra moscas. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Estamos en un número previsto, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Qué es? En boca cerrada no entra moscas. Muy bien. Las chicas se cuidan, ¿no? No quieren decirlo. No hay que ser chismosas, ¿no es cierto? ¿No? Es lo que quiere decir, ¿no? Pero sí, pues, también, ¿no? Medir nuestras palabras, no hablar más de oído. Eso, sí. Una golondrina no hace el verano, ¿qué significa? Una golondrina no hace el verano. Excelente persona, nadie puede decir eso, me pareció raro. ¿Será porque no vive en la costa? La camarón que se lo lleva la corriente. Camarón dormir se lo lleva la corriente. No te confío. ¿El camarón qué? No te confío. Lo hacen chilcano. Ya, por ahí va, ¿no? ¿Que no se lo lleve la corriente? Ya. Es igual que los refranes, hay que darle obviamente refranes que son, no hay que sacar cuenta rápido, yo tengo que darle un refrán que la persona más o menos haya escuchado antes, pues, ¿no? ¿Ya? Puede que no sea una forma muy práctica, hay que tener mucho cuidado con esto. Puede que no sea una forma muy práctica, ¿no es cierto? Pero eso sí, ¿verdad? Diferencia entre objetos y animales, ¿no? Darle a la persona 2 símbolos, el símbolo fonémico K, ba, y el símbolo fonémico K, to, que obviamente la persona ha escuchado antes, que sabe qué es eso. Obligamos a la persona que ese símbolo gato abstraiga, ¿no? Y se imagine, y acá caballo, se abstraiga, y tenga que analizar y comparar, ¿no es cierto? Ya, eso. Otra forma es así, ¿no? Que imagine
imagine pues un símbolo y que nos dé una característica de eso, ¿no? Ejemplo, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en Cusco? El juicio es otra función cerebral superior. Usualmente por anamnesis podemos deducir. La mejor forma de deducir el juicio, la forma más práctica, es si el paciente, qué opina el paciente, qué piensa de su propia enfermedad, ¿no? Es lo más lógico. En la anamnesia uno se da cuenta cuál es su juicio, ¿no? Usualmente lo normal, una persona juiciosa, ¿cómo está ante una enfermedad? Preocupada, pues, ¿no? Quiere saber, hace preguntas. Eso es diferente. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el Sí, pues se va a recuperar. Lo que es la bella indiferencia. No la bella indiferencia, ¿no? De repente se acusó con ella, ¿no? ¿Alguien de eso? La bella indiferencia. No es en el capítulo 8. Sí. Primera página. ¿Qué responde cuando el paciente tiene desinterés? Claro, hay una bella indiferencia, ¿no? Se ven cuadros psicógenos, ¿no? Miren, una persona que tiene un ACV, que es lo más frecuente, tiene su hemiplegia, ¿no es cierto? Está preocupada, que dice, oye, si me apareció el lado izquierdo de mi cuerpo, ¿cuándo voy a volver a caminar? ¿Qué es lo que tengo? ¿Se cura? ¿Se opera, doctor? Te preguntan, ¿no? Pero cuando a veces pues, están con su hemiplegia, no mueven ese lado y están tranquilos, no están desayunando, los ves alegres, cada vez pasa la visita están, ¿y usted por qué vino? Ah, porque no mueve mi cuerpo, ¿no? Ah, que acá, no, porque no es. Son las personas por cuadros psicógenos, sí, Luis. Pero una consulta, ¿aún se utilizan lo que viene siendo la imaginación del paciente para, bueno, colocarse en una situación extrema, por así mencionarlo, para medir el juicio, o ya no se utiliza demasiado eso? ¿Para medir qué? El juicio, doctor. Como se menciona que haría en esa situación el paciente, y de ahí se analiza el juicio, ¿todavía se sigue utilizando? Sí, a veces, o sea, ponerle un contexto. Sí, exacto. Típico es pues ponerle un contexto en el cual tenga que elegir. decidir qué está mal, qué está bien. Ajá. ¿No? Claro. Ajá. Pero el libro mencionaba que es mejor que el paciente sea introspectivo Sí, y evaluar a su propia enfermedad. Exacto. Pero le puedes dar, no sé, un libro que dice, el Hugo, ¿no? El uno de No, ¿qué haría usted si está en un cine, está lleno repleto de gente, usted por partida uno? ¿Qué haría? ¿Qué cree otro? ayuda. ¿Para qué? Te creo. O sea, la otra se escapa, se va sola. Así, Cuando está afuera llaman los bomberos. averiguar dónde está. No, yo digo, salvo a mis amigos. Les voy conociendo. Bueno, entonces, usualmente eso el juicio, tratando del juicio, se ven lesiones del lóbulo prefrontal, zona orbitofrontal. Orbitofrontal. El caso de Feiners Gage, lo dijeron, ¿no? Sí, sí. ¿No? Un tipo juicioso, un tipo que sabía que estaba bien, que estaba mal, un padre correcto, el esposo perfecto, todo muy responsable, que llegar con todo el trabajo, hacer bien, correcto. Una lesión orbitofrontal y Cambia su conducta. cambió, pues, ¿no? Cambió su conducta totalmente. Sí. Era otra persona, ¿no? Era otra persona. Sí, Lenguaje. Creo que de todas las funciones cerebrales superiores, las más inteligibles, las que casi todos más o menos sabemos de qué se trata, es el lenguaje y la memoria, ¿no es cierto? De repente el juicio, la función ejecutiva, no le damos como que no sabemos, ¿no?
y la memoria son pues los más, ¿no? Los que más comprendemos, ¿no? ¿Ya? En la mayor parte de personas el área del lenguaje está en el hemisferio izquierdo, ¿no? Que es el hemisferio, a eso le llamamos hemisferio dominante, ¿no? Pero, o sea, eso es por convencionalismo, ¿no? Porque hay varios tipos de dominancia, ¿no? Hay varios tipos de dominancias. ¿No han visto personas que sí, pues escriben con la derecha, pero patean con la izquierda? Sí. ¿Alguien patea con los pies? ¿Quién patea con los pies? Con mi derecho. Tiene que estar en todas para responder. También dense cuenta que a veces hay dominancia para la audición. Ustedes cuando agarran el celular siempre tienden a llevarse a un oído, ¿no es cierto? Algunos al derecho, la mayor parte creo que al oído derecho, algunos al izquierdo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes conversan con otra persona, ¿no? Le miran a un ojo, o le miran a los dos ojos, o miran al medio. A la vela mira. ¿Qué ojo mira? Su interlocutor. Hace una buena razón de mí. No. Muchos no han reparado incluso en eso, porque es tan natural, ¿no es cierto? Que pónganse a pensar, a ver, analicen eso, ¿no? Dense cuenta ustedes a qué ojo miran. O al revés, miren, vean a dónde les mira la persona, la interlocutora, ¿no? Que siempre va a mirar un ojo, que solamente un ojo tiene a mirar. Y hay varias formas de dominancia. ¿Ya? Cuando uno evalúa el lenguaje, se evalúan 6 ítems, ¿no? 6 ítems se evalúan. Claro que los 4 primeros son los más prácticos, digamos, ¿no? Los más prácticos en el sentido de que te dicen qué tipo de afasia es, esos 4, ¿no? La lectura y escritura usualmente se alteran en todos los tipos de afasia, de una forma inespecífica, entonces como que a veces no lo evaluamos. Usualmente la lectura y escritura la usamos para diferenciar la afasia, que es la falta de lenguaje, de otra alteración. Ejemplo, la anartria. De la anartria, digamos, ¿no? Con la disartria no hay mucho problema. La disartria se nota, pues el paciente ya hace eso. Pero no puede articular, pero se puede realizar la transformación del lenguaje, como la escritura. Pero es claro, no necesitas mucho diferenciar la disartria con la afasia. Cuando la disartria es severa, se llama anartria. La anartria sí es tan severa que uno ve, dice, no será una afasia motora, ¿no? Qué difícil es con la anartria en sí. O con la apraxia del habla, ¿no? Con la apraxia del habla a veces es difícil diferenciar. Entonces ahí podemos echar mano de esto, de la lectura y escritura. ¿Ya? Pero usualmente estos 4 son los que más evaluamos, ¿no? Y se evalúa pues de esa forma, como están viendo. Pueden evaluar con esto, con este gráfico, sí, o este, es el mismo, ¿no? ¿Ya? Es el mismo. ¿Tienen hora? 6:37. Sí, sí. 37. Listo, por ejemplo en este gráfico, ¿no? La fluencia, las afasias fluentes. Hay fluencia acá del cuadro. Y las afasias no fluentes son estas, ¿no? En cada una evaluamos cómo está la comprensión, ¿no? Las que tienen comprensión, las que no tienen comprensión. La repetición, las que no hay repetición, ¿no es cierto? Y las que sí hay repetición. Usualmente ¿no? En las afasias transcorticales una característica, ¿no? Es que pueden repetir. Por ejemplo, acá en la fase transcortical motora, ¿no? Ya la fase transcortical, si bien el paciente no tiene buena fluencia, habla muy poco, casi nada, ¿no? Sorprende porque cuando uno le da una palabra y le pide que repita, y todo te repite, ¿no? Uno le dice, ¿usted dónde vive?
Diga casa, casa. Diga piso, piso. Sí, sí. Si puede hablar, ¿por qué no puede decir dónde vive? Es impresionante. Por eso hay que evaluar bien, ítem por ítem. ¿Ya? La afluencia usualmente de forma convencional, digamos, ¿no? Práctica, se dice que está bien cuando el paciente es capaz de hablar de corrido 5 palabras al menos, o 50 palabras por minuto. Les recomiendo algo de 5, ¿cierto? Para atrás, ¿cierto? Es la afluencia, ¿no? Hay dos tipos de fluidez, fonémica y semántica. La comprensión, ¿cómo se evalúa? Por medio de comandos, órdenes. Ya, le doy comandos u órdenes. Usualmente los comandos, ¿no? Los comandos tienen que ser complejos, ¿no? Se tienen que incluir 2 o más órdenes dentro del mismo comando, ¿sí? Tiene que llevar, ¿no? Acá, por ejemplo, tome un trozo de papel, dóblelo por la mitad y colóquelo sobre la mesa. Son como 3 órdenes, ¿no es cierto? En una sola, ya tiene que ser así, ¿no? Señale la puerta a su nariz y la sigue, ¿sí? Tiende a ser así, ¿no? Le podemos tener la otra opción de preguntas sí y no, ¿no? También podemos hacer. Pero para estas preguntas de sí y no, tengo que utilizar oraciones, digamos, que tengan un significado, pues, digamos, bien enfático, ¿no? Bien enfático. Hay que poner, si le digo, usted, no le voy a preguntar, usted tiene sus, hay una pregunta si no, usted tiene sus ojos marrones. Si te dice sí, es correcto. Si te dice no, también es correcto, ¿no? O sea, es muy ambiguo, ¿no es cierto? ¿Ya? No puedo usar preguntas ambiguas. Tengo que utilizar preguntas que sean de respuesta clara, incluso aunque parezcan ridículas. Señor, ¿los helicópteros se comen a sus crías? Sí. La repetición, ¿no? Para hablar de repetición, si bien es cierto, se puede usar palabras sencillas como el ejemplo que puse hace unos minutos, pero para catalogar ¿no? de mejor manera, tengo que utilizar una frase, pues, solamente gramaticalmente que sea algo compleja. Las oraciones gramaticalmente complejas solamente son largas y no nos conviene utilizar una frase larga para que repita, pues. ¿No es cierto? Se va a olvidar, pues lo va a decir incompleto, ¿no es cierto? Ya estaría pasando a evaluar la memoria, ¿no? Entonces, por eso que el libro aconseja esto, ¿no? Es una palabra, es una oración cortísima, pero gramaticalmente compleja, ¿no? Ni sí ni no, influencia, comprensión, repetición. La nominación, ¿no? La nominación fonémica, semántica, ¿ya? Ya. En la nominación hay que presentarle, pues, objetos, ¿no? Usualmente objetos que conoce el paciente, ¿ya? No le van a presentar el saturómetro, no le van a decir, ¿no? ¿Qué es esto? No le van a decir, puede que no sepa, ¿no? El abate-lenguas no le van a presentar, pues, ¿sí? Eviten utilizar instrumentos médicos, ¿no? Posiblemente no sepan y van a sacar falsas conclusiones. Ya, entonces hay varios tipos de afasia, aparte de las afasias que uno dice en el recuadro, ¿no? En la clasificación de afasias, hay otros tipos de afasias, como están viendo ahí, ¿no? Ya, la afasia subcortical, que es discutible ese concepto de afasia subcortical. En teoría las funciones cerebrales superiores son corticales, ¿no? Entonces el mismo libro describe las afasias subcorticales, ¿no? En anterior y posterior, ¿no? La fase posterior es la talámica, que es muy parecida a la transcortical sensorial, y la fase subcortical anterior o del caudado es muy parecida a la transcortical motora. Son pacientes que sí pueden repetir, ¿ya?
fascia cruzada. ¿Qué se llama fascia cruzada? Bueno, cuando un paciente diestro tiene una lesión en el hemisferio derecho. Un paciente diestro, acá casi todos son diestros, ¿no es cierto? ¿Algún zurdo? ¿Qué? ¿No chocan? No chocan, no. Ah, por no se sientan a ese lado. Si se sientan allá tendrían problemas. Esto yo solamente he visto una vez. Sí, una vez nomás vi, pues. O sea, un paciente diestro se supone que va a tener afasia si tiene lesión acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo usual. Pero alguna vez vi, pues, un paciente con afasia y tenía un infarto acá, en el lado derecho. ¿Usted es diestro? Su familia, pues sí, es diestro, escribe con la derecha. Y sus tomografías están al revés, y hemos dudado. ¿No? De repente van impreso al revés. Hemos ido a revisar la placa, el tomógrafo, estaba bien. ¿No? Lo curioso es que no tenía pues ningún problema motor. ¿No? Porque si tiene mi pared izquierda, pues obviamente ¿no? Pues, la tomografía está bien, pues, ¿no? Entonces no tenía ningún problema motor, su único síntoma era la afasia. Por eso que vimos una lesión en el hemisferio derecho, es raro, no puede pasar. Y entonces se llama fascia cruzada, ¿sí? Fascia cruzada. Y en las afasia suele haber esto, ¿no? Las parafasias, ¿no? Las parafasias. Tenemos ahora un paciente con afasia, ¿no? En el hospital. ¿Sí? ¿Cómo se llama el señor? Señor Julio, ¿no? No, tenemos un paciente con afasia. ¿Momantitos? ¿Momantitos? Es Wernicke. Este señor, un señor pues, que vive solo en San Jerónimo, ¿no es cierto? En Tambillo, creo. Vive en Tambillo, él es, ¿no es cierto? Vive en San Jerónimo. Y un día estuvo mal, algo le pasa. Y fue hasta a su casa, a la casa de su hija, pues. Tenía pues el problema de la fascia. No, aparte creo que un problema, tal vez un problema, no sé si motor, ¿no? Como que caminaba así, ¿no? Despacio. Eso le pasó una madrugada. Y va a la casa de su hija, pues toma el bus, ¿no? Camina hasta su casa, yo toca la puerta en la mañana, ¿no? Ya tenía como 2 horas de enfermedad o más de repente, 8:30 de la mañana llega a la casa de su hija, toca la puerta, le abre su yerno, su hija, ¿qué pasó, papá? Y les mira, nomás, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y camina, les mira, ¿no? Y le dice, duele. Y el señor no tenía dolor de cabeza. El señor quería decir, pues, algo me pasa acá, y porque no entiendo lo que tú me dices, ni puedo emitirle el lenguaje, eso quería decir, pero él decía, duele, ¿no? Ya, esa es una parafasia, por ejemplo, ¿no? Le sale una palabra por otra, una parafasia. ¿Sí? La parafasia no es característico del mini-Wernicke. Sí, es más frecuente, pero en muchas afasias se puede ver eso, ¿no? Las afasias a veces son difíciles de clasificar y más aún son dinámicas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que ves un día un paciente con un ACV, ¿no es cierto? Sobre todo en ACV, ¿no? Ves un paciente con afasia global, ¿no? Oye, ¿no? Y le cuenta a tu compañero, oye, hay un paciente en la cama 84 con afasia global. Vas, ¿no? Y al día siguiente va a tu compañera y le evalúa y es una afasia motora, ¿no? Una afasia de Broca. No es global, es motora. En serio, no era global. Ay, habré hecho mal. Al día siguiente va la otra y encuentra una afasia transcortical motora, ¿no? Sí, es así, va evolucionando la afasia, ¿sí? Va cambiando solamente día a día. Es por eso de repente
Eso van a ver de repente en las prácticas. Van a ver cómo cambia. Más, de hecho, ese paciente tenía casi cero fluencia. Tenía una palabra, dos palabras emitía, ¿no? A lo mucho. En cambio, hoy día, perdón, ayer, pues, ¿no? Ayer nos dijo una oración completa, ¿no? Una oración, claro, llena de parafrases, pues nos dijo una oración completa, ¿sí? Una fluidez bastante mejor. ¿Ya? Monofasia es cuando el paciente solamente le queda, todo el lenguaje se fue, perdió todo el lenguaje, le queda una sola palabra. Una sola palabra. ¿Qué tal le queda la palabra hola? Señor, ¿cómo se llama? Hola. ¿Está bien? ¿Por qué vino al hospital? Hola, hola. Yo soy de... ¿Algún familiar está con usted? Vino, hola, hola, hola. Todo eso. Eso sería denominado como paralía. Paralía. ¿Cómo qué? Para el alio. Paralía. Paralalia. Como es diferente, doctores. Los términos bradilalia, paralalia, no son términos universales. ¿No? Usualmente el término lalia se le refiere al habla. Claro. Pero es un término muy inespecífico. No les recomiendo que use. ¿Ya? No les recomiendo que use. De hecho, el término paralalia está casi en desuso. El bradilalia se usan muy pocos y lo usan de una forma muy específica. Te recomiendo que no uses. No son términos universales. Bueno, las parafasias. Yo he dicho, cuando hablan pues una palabra por otra, ¿no? Sustituyen una palabra por otra, ¿no? Es fonémica cuando se parece una a la otra, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Se parece una a la otra. Semántica cuando, si bien es cierto, fonémicamente no se parecen, pero en el significado se parecen, ¿no? Se parecen. Un neologismo es una palabra que no existe, que el paciente que le inventa, ¿no? Una palabra nueva. Jergafasia, cuando el paciente tiene parafasias y neologismos. Es como si el paciente se hubiese inventado un nuevo idioma. Es la jergafasia. Circunloquio, sobre todo los pacientes que tienen una afasia motor en recuperación, ¿no? Recuperan la fluencia, pero no pues todo su vocabulario. Por tanto, te explican algo con rodeos, ¿no? Con rodeos. Digamos, le dicen, digamos, el paciente tiene hemiparesia, ¿no? Y tú le dices, usted, señora, aparte del problema del lenguaje, ¿qué más no puede, qué más siente, o por qué vino al hospital? Y un paciente que no tiene afasia te diría, pues, no muevo el lado, todo el lado, este brazo derecho y la pierna derecha, no muevo, desde hace una semana. El paciente que tiene circunloquios, ¿qué te dice? Ah, bueno, lo que pasa es que aquí, en este lado, yo, o sea, quiero hacer así, ¿no? Quiero llevar arriba mi mano y no se puede, ¿no? No se puede, porque no, pues no va, no se levanta y el otro, ¿sí? Es un circunloquio, ¿no? El mutismo usualmente es cuando la persona no habla en absoluto. Usualmente en la fascia, usualmente en la fascia, incluso global o motora, el paciente intenta hablar, ¿no? O sea, el paciente tiene afasia, ¿no? Motora, digamos, no habla. Pero tú le preguntas algo y el paciente intenta vocalizar, ¿sí? Intenta. En el mutismo usualmente no hablan, están quietos. Señor, ¿cómo está? Te miran, ¿no? Te pueden con señas, pero cero intento de hablar, cero intento de abrir la boca, cero intento de gesticular la boca, el aparato fonador, ¿sí? El mutismo. Y el mutismo usualmente se asocia o se ve en cuadros psicógenos, ¿sí? El mutismo. La logorrea pareció al circunloquio, ¿no? Producción verbal excesiva. Alexia, problemas para leer, agrafia, problemas para escribir. La prosodia es la entonación y cadencia del habla. Cada persona tiene su prosodia, ¿no? Y la prosodia es, si ustedes dan cuenta, el habla siempre tiene altibajos, ¿no? Siempre entonamos algunas frases, algunas sílabas, algunas palabras con mayor ahínco, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, cuando hay aprosodia es porque uno habla pues monótono,
como la voz de las computadoras, cuando leen, ¿no es cierto? La computadora, ¿no escuchado? Es monótono. ¿Cómo se llama? Alexa se llama, ¿no? Alexa, ¿cómo lee? Pues monótono. No sé si inventarán pues, una Alexa que tenga prosodio, ¿no es cierto? Que física ser humano. ¿Han visto la película Terminator? El 29 de agosto se iba a activar Skype, ¿no? Murió, ¿no es cierto? La película es de los 90. Una duda más, doctor. ¿Quieres Skype? He estado leyendo y bueno, algunos libros utilizan el término disfasia y afasia de manera diferente, pero Es lo mismo. Es lo mismo, doctor. Son sinónimos. Son sinónimos. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo que se tiene son sinónimos, ¿verdad? Pero lo que se tiene es, se usa disfasia cuando, a ver, es en la práctica, no lo dicen los libros, pero es lo que he visto, ¿no? Disfasia se usa cuando, de una forma inespecífica, ¿no? O sea, cuando no sabemos qué tipo de afasia es. Es más, cuando dudamos un poquito que sea un problema de lenguaje, ¿no? Algo así, ¿no? Usamos para eso disfasia, ¿no? Pero como la mayor parte de las veces, los neurólogos, cuando evaluamos afasia, sí estamos seguros de que es afasia, podemos diferenciar de una praxia, casi nunca usamos el término disfasia. Pero son sinónimos, son sinónimos. Y no sé, esto lo dejaremos para la próxima clase.